Mañana, en este tiempo de adoración, de alabanza al Señor, quiero invitarle que abra la Escritura en Tito capítulo número 2. Tito capítulo número 2. Tito capítulo número 2. Cuando lo tenga puede decirme amén. Tito capítulo número 2. Y vamos a mirar de los versículos 11 al 15, que es lo que comenzamos a estudiar desde hace 8 días. Hace 8 días abordamos el 11, el 12, hoy abordaremos 13, 14 y 15. Tito capítulo número 2, ¿lo tiene? Versículo 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Está conmigo? Vivamos en este siglo ¿cómo? Justa, sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15 dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Cierre sus ojos por un momento y acompáñeme en una oración. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra, por este tiempo que nos permites estar en este lugar, en esta mañana, adorándote, exaltándote y glorificándote. Señor, te pedimos que nos sigas edificando y nos sigas instruyendo por tu palabra. Que tu palabra sea tan real que nos continúe edificando, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y te damos gracias en la persona maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hace 8 días comenzamos mirando un tema que está ahí en Tito capítulo 2. Y estamos desarrollando el tema, una gracia manifestada. Hace 8 días dijimos que la gracia manifestada traía redención y que la gracia manifestada nos enseña. Ahora bien, vamos a continuar hablando un poco de este tema, lo que nos habla los versículos 13, 14 y 15. Pero en esta semana leí algo que me parecía interesante que quiero compartir con usted. En Kenia, África, hay una organización terrorista llamada Mau Mau. Se dice que Joko Kenita es el jefe de esta organización. Que esta organización tiene como precursor o fueron discípulos de la ideología de Moscú. Por tanto, esta organización Mau Mau se declara anticristiana o atea. A pesar de la persecución que son objeto los cristianos africanos, han tenido suficiente valor para ser fieles y desafiar los peligros. Cada vez que haya un predicador invitado, los templos se llenan, a pesar de que este grupo Mau Mau incendia los templos, martiriza a los cristianos, asesina a los líderes y los pastores. Los cristianos de Kenia se exponen, ya que caminan largos recorridos para asistir a estos cultos. Un jefe nativo llamado Juan Warugin reunió a 30,000 de sus compatriotas para explicarles que la organización Mau Mau era mala e incitó a la gente para que resistiera dicha organización. Esta organización Mau Mau es politeísta, creen en muchas deidades, y este hombre Juan les dijo: no, debemos levantar un nuevo lema: no tendremos dioses ajenos delante de nosotros. Al poco tiempo este hombre Juan fue asesinado, pero su hijo continúa haciendo la labor que no pudo terminar su padre. El hijo de este hombre, Juan Warun, está predicando el evangelio en un campo de detención donde están los peores criminales de este grupo Mau Mau. Pero se dice que después de 9 meses
el hijo de este hombre Juan, ganó a más de 270 hombres de la organización Mau Mau para Cristo. Pero la oración con que los cristianos en Kenia se levantan o piden al Señor, y aquí es donde quiero llamar su atención, la oración de los cristianos de Kenia es: no pedimos que nos libres del peligro, sino que nos ayudes a permanecer fieles. No pedimos que nos libres del peligro, sino que nos ayudes a permanecer ¿qué? Fieles. Y creo yo que esta es una hermosa lección de fidelidad y de valor en medio de un mundo tan convulsionado. Normalmente uno lo primero que hace es: Señor, y oramos en función al Padre nuestro, líbranos del mal, no permitas que llegue nada. Pero cuando me encuentro con este tipo de declaraciones, no pedimos que nos libres del mal, sino que nos ayudes a permanecer fieles. La pregunta es: ¿qué me lleva a levantar una oración de este tipo? ¿Cómo logro pedirle al Señor no que me libre del mal, sino que me ayude a permanecer fiel? Creo que la respuesta está en lo que hemos venido hablando y en lo que Pablo sigue enseñándole a Tito acerca de la gracia manifestada. Ya que en el versículo número 13, que es el versículo que abordamos hoy en adelante, Pablo comienza con una tremenda declaración, que es lo mismo que hemos venido hablando, que dice Pedro. Así que dígale a la persona que tiene a su lado: la gracia manifestada nos da esperanza. ¿Y por qué piden, Señor, ayúdanos a permanecer fieles? Porque hay una esperanza. Y es como Pablo comienza hablando en el versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sabe algo? Pablo le estaba diciendo a Tito, y es algo que creo que la iglesia de Kenia tiene muy presente, y es que hay que vivir en Cristo y vivir para Cristo, con la expectativa o la esperanza de que un día Jesucristo volverá. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la expectativa que Pablo le está diciendo a la iglesia. Aguardando, o mientras aguardamos, mientras sabemos, hermanos. O sea que hay un compromiso que usted y yo como cristianos debemos asumir. Hay un llamado de un compromiso espiritual que usted y yo como cristianos debemos vivir. ¿Y cuál es, hermano, esa esperanza que tenemos? El retorno de Cristo. Pablo le dice a los tesalonicenses: no vivan como los que no tienen esperanza. Porque es que la gente piensa que solo es lo que va a acontecer en este mundo y ya. Trabajan para tener riqueza, trabajan para ser reconocidos, aspiran simplemente a cierto estatus y piensan que el mundo termina acá. Pero lo que Pablo le está diciendo a Tito es que todo esto es pasajero y que hay una esperanza gloriosa, y la esperanza gloriosa está fundamentada en que Cristo va a volver. Por eso me encanta cuando dice el autor sagrado: aguardando la esperanza y la manifestación. Comprendamos que Jesús vino por primera vez a este mundo, y la primera vez que Jesús vino a este mundo, hermano, para salvarnos de nuestros pecados. Jesús viene, nace de la Virgen María, crece, muere en una cruz, resucita el tercer día porque es crucificado, pero viene a este mundo por primera vez para salvarnos, para darnos vida eterna. Pero luego hay algo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Y hay dos eventos en la Biblia: el rapto de la iglesia y la segunda venida. El rapto de la iglesia es el episodio donde la iglesia, los creyentes, son raptados. Donde la iglesia es levantada, donde dice Mateo que habrán dos lavando, una se irá y la otra quedará ahí. Se irá uno caminando, el uno al campo, el uno quedará solo y el otro seguirá ahí. Hay una realidad, y es que Jesús vuelve, y vuelve por una iglesia santa. ¿Cuántos dicen amén? Jesús viene. Entonces, pero Pablo le está diciendo a Tito: no está hablando del rapto de la iglesia, que es una realidad. Está hablando de la segunda venida. Y en esa segunda manifestación es cuando Jesús viene como Rey de Reyes a juzgar a vivos y a muertos. Entonces entendamos algo: llegará un día en que todo ser tendrá que rendirle cuentas a Dios
de las decisiones que tomó, de las acciones que tomó en esta tierra. Lo que usted haga o deje de hacer aquí, hermano, tendrá que darle cuentas a Dios. ¿Está conmigo hasta ahí? Hay gente que vive como si no tuviera Dios ni ley. Sigan viviendo como si no tuvieran Dios ni ley. Sígalo haciendo, pero un día le tendremos que dar cuentas a Dios por eso. Un día tendremos que darle cuentas a Dios por eso. Lo importante aquí es entender que Cristo vuelve y que usted y yo tenemos que estar preparados para cuando el Señor venga. Un autor decía que debemos vivir cada día como si fuera el último día en esta tierra, porque de eso nadie tiene la fecha ni la hora. Un expositor bíblico, no sé si usted leyó o ha visto las redes sociales, el pastor Armando Alducin había dicho que Cristo venía en el 2028. ¿Alguno vio la noticia? ¿Alguno vio la noticia? Que Alducin dijo que Cristo venía en el 2028. Pero en estos días hizo un comunicado muy bonito pidiendo perdón por su mala interpretación y por confundir a la iglesia, porque dijo: nadie sabe. Lo único que sabemos es que Cristo vuelve. Es lo único que sabemos. Y quiero llamar su atención a este primer aspecto con algo que leía de un autor. Ernest Shackleton era un historiador o un hombre que le gustaba viajar. No recuerdo cuál es el nombre. Arqueólogos que buscan en islas. Este hombre había sido forzado a salir y a dejar su búsqueda en el Polo Sur. Dejó a sus hombres en la isla Elefantes, gracias. Dejó sus hombres en la isla Elefantes y les prometió regresar a ellos, tratando de hallar la mejor manera para hacer su viaje a Georgia del Sur. Trató de regresar por sus hombres para cumplir sus promesas, pero fracasó. Lo intentó de nuevo y volvió a fracasar. El hielo estaba entre ellos y la isla, por lo cual este hombre no podía llegar a ellos. Él les había prometido que regresaría, pero no pudo llegar, pero no tenía paz porque no podía regresar. Esto es lo que me llama la atención. Aunque la temporada era difícil, aunque le habían dicho que era imposible que él pudiera llegar con su pequeño barco, atravesó la barrera del hielo, que era muy gruesa entre ellos, lo intentó de nuevo. No era el tiempo del año adecuado, no era la circunstancia climática adecuada, pero logró llegar a la isla. Cuando llegaron, sus hombres lo estaban esperando. Su barco llegó, los recogió, salieron. El embarque o el llegar al barco duró media hora. La gente le había dicho a este hombre, a Ernest Shackleton, que no podía ir porque la gente ya había pasado mucho tiempo y no le podía estar esperando, y que se iba a demorar mucho y que el hielo iba a chocar contra el barco. Cuando la emoción ya casi había terminado, Shackleton volteó a ver a uno de sus hombres y dijo: bien todos ustedes, ya que tenían todo listo. Uno de sus hombres contestó: como ves, jefe, Will, que era el segundo al mando, nunca perdió la esperanza. Y cuando veíamos que el mar estaba libre de hielo, Will nos decía a todos: enrollemos la bolsa de dormir y tengamos todo listo, muchachos, porque el jefe puede llegar hoy. Y el autor B.L. Moody decía: cristianos, enrollen sus bolsas de dormir, porque el jefe, el Señor, puede llegar hoy. Y eso me confrontaba a mí. Yo decía: ¿cuántos vivimos con la esperanza de que el Señor puede llegar hoy? A veces nos levantamos y tomamos decisiones y vivimos nuestro día sin tener en cuenta que el Señor puede llegar hoy. Así que antes de usted salir de este lugar, por lo menos tenga la seguridad de que si usted sale de este sitio y el Señor llega hoy, un día o ese día, usted y yo podremos encontrarnos en la presencia del Rey. Yo soy de los que cree algo, y lo digo con todo respeto, pero está clarísimo que en el cielo nos vamos a llevar sorpresas. Porque no todo el que ve una iglesia es creyente. A mí no me salva una iglesia. ¿Está conmigo? Una iglesia no me salva. Es la experiencia de Cristo lo que transforma mi vida. Eso es. Así que espero que usted salga de este lugar con la misma convicción de los cristianos en Kenia y de lo que Pablo le decía a Tito. Hay una esperanza, y esa esperanza de la que usted y yo vivimos
Es la esperanza que nos hace entender que en medio del sufrimiento, que en medio de la aflicción, que en medio del dolor, que en medio de la adversidad, en medio de la persecución, podemos, hermano, dejar que nada de eso nos ampare, nada de eso nos toque, porque hay una esperanza. Y la esperanza es saber que el Cristo resucitado vendrá por su pueblo. Y espero que cuando Cristo vuelva, como dice el himno, cuando allá se llame lista, yo feliz como responderé: acá estoy. ¿Ha escuchado ese himno? ¿Cuántos conocen ese himno? ¿Cuántos lo conocen? El que no lo conozca no puede entrar al cielo. Porque ¿cómo va a llamar lista algo que no sabe? No, cuando allá se llame lista, yo feliz responderé. Y espero que usted viva cada día, hermano, cada día, como pensar: muchachos, enrollemos las bolsas porque el jefe, el Señor, puede llegar hoy. Amén. Segundo principio, el que estamos viendo de lo que nos falta, o en nuestro ciclo vendría a ser el cuarto. Dígale al que tiene a su lado: la gracia manifestada trajo libertad. Decimos que número 1, la gracia manifestada trae redención. Número 2, la gracia manifestada enseña. Número 3, la gracia manifestada trae una esperanza en medio de todo lo convulsionado del mundo, y es saber que todo esto es pasajero y que un día se cumplirá la promesa de ser ciudadanos del reino de los cielos. Pero número 4, la gracia manifestada nos trae libertad. Y es lo que dice el versículo 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuál es la base de nuestra salvación? La base de nuestra salvación son las obras. La base de nuestra salvación es cuánto tengo o cuánto doy. ¿Cuál es la base de nuestra salvación? La base de su y de mi salvación es entender que Cristo tomó forma humana para morir en una cruz por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el fundamento. Pero hay unos fundamentos. Ya un autor que decía que en este texto Pablo da pincelazos de aquella obra magna de Cristo. ¿Y cuáles serían esos pincelazos? Lo primero que comienza a decir el autor es: quien se dio a sí mismo. La iniciativa de salvación nace de Dios. Cristo toma la decisión de entregarse en una cruz por usted y por mí, que no lo merecíamos, pero Dios toma la iniciativa. Él se entregó. Él toma la iniciativa, Él se ofrece voluntariamente, porque hay una corriente que he escuchado que me parece muy de un gnosticismo moderno, donde dice que en el primer siglo habían varios mesías y que había una escuela de mesías que tenía preparados mesías que si Cristo no hubiera muerto en la cruz, cualquier otro lo hubiera hecho. Eso es lo más ridículo del mundo, porque el texto me dice: Dios toma forma humana, Él mismo toma la iniciativa de salvar al hombre. Lo segundo que hace es que voluntariamente Cristo va a la cruz y es sustituto. Pablo lo llama que es la propiciación de nuestros pecados. ¿Y qué es la propiciación, hermano? Es que la ira de Dios recae sobre Jesús en vez de caer sobre su vida y la mía. Usted y yo éramos reos, enemigos de Dios. Dios estaba en conflicto con el hombre. Por eso es que cuando alguien dice que Dios ama al pecador pero odia al pecado, no es muy acorde, porque la Biblia dice que Dios está en conflicto con el hombre. Dios está en una continua conflicto con el hombre por el pecado, porque es un Dios santo. ¿Se ha escuchado a alguien cuando la gente dice Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Quién dijo eso? ¿Eso está en la Biblia? En la mía no. Eso lo dijo Gandhi, pero nosotros lo usamos desde el púlpito. Y la Biblia lo que dice es que el hombre era enemigo de Dios por causa del pecado, y Dios toma la iniciativa para salvar al hombre, y Dios toma el lugar suyo y mío para salvar al hombre. Y la ira de Dios recae sobre el sustituto que es Jesucristo.
¿Qué es la propiciación? Es que otro pague los platos rotos, palabras más coloquiales. Que otro pague los platos rotos, pero de manera, la iniciativa la toma Dios. No sé si a usted le ha pasado, ¿cuántos tienen hermanos menores? ¿O crecieron teniendo hermanos menores? ¿Usted no le pasaba que cuántos tuvieron hermanos menores que eran mucho más pequeños que no hablaban? ¿Y usted nunca le achacó algún daño al hermano que no podía hablar? Hay una propaganda en internet de una agencia de seguridad. Está viendo el partido del papá y el hijo, es un hijo pequeño, y el hombre se emociona y tira la almohada y rompe el florero. Y la mujer llega y le dice: amor, ¿y el florero? Y él dice: el niño. El esposo está luego en la cocina y la esposa entra con el celular y la cámara que tiene en la casa y le dice: el niño, sí, hablando pero cayó. Pero es que con Cristo es diferente, porque es que conscientemente toma su lugar. Usted y yo fuimos los que rompimos la relación con Dios, y Dios conscientemente toma el lugar Cristo para que toda la ira de Dios recaiga sobre él. O sea, no hubo que inculparlo, él tomó la posición de culpable. Y es lo que está diciendo el texto, fue el sustituto para que Dios derramara toda su ira. Y por ende, algo que vimos hace 8 días, que no lo voy a profundizar, fue la redención. ¿Qué redención? Pagó un precio. Por eso dijimos que no hay méritos humanos en la salvación, sino que Dios toma la iniciativa y salva. Pero salva con 2 objetivos que dice este texto. Número 1, para purificarnos. O sea, para vivir o purificarnos. Y cuando hablamos de purificarnos, entendemos que dice: nos hizo de su propiedad. Y aquí es donde está el primer objetivo, porque es que quienes somos usted y yo no depende de lo que nos dictaminen los demás. Pablo está diciendo: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y hacer para él un pueblo propio. La palabra que usa Pablo para propio es interesante, porque es la palabra que usaban los reyes. Cuando peleaban 2 imperios, el rey tomaba el botín y lo guardaba para él. Pablo lo que está diciendo es que somos el tesoro preciado de Dios y nos tomó para él como su mayor tesoro. Por eso es que en un mundo donde los estereotipos nos quieren encajonar, y yo hablaba con mi hija nos hablaba la semana pasada, mi esposa a mí, y mi hija decía: papi, mira, hay unos avisos que llegan en internet para ver que la gente qué tan depresiva anda, porque estamos en una época donde la gente se deprime por todo, y la gente se deprime porque no tiene, porque no se ve como aquel, porque la ropa no le luce como tal, porque no es aceptado en tal grupo social, y se deprimen porque su valor está dictaminado por lo que la gente le diga. Entonces usted vale por cómo se ve, usted vale por con quién está, usted vale por lo que tiene, o usted vale por la gente que lo rodea. Y es interesantísima y preocupante la tasa de depresiones que hay, porque la gente simplemente no entiende que ya hay un valor que se le dio en la cruz, y que vale no por lo que otros quieran decir que vale, sino que vale porque ahora son el especial tesoro del Dios eterno. El Dios eterno nos tomó a usted y a mí y nos hizo su mayor tesoro, su mayor posesión. Y eso tiene que afectarnos en algo, eso tiene que cambiar en algo la manera como yo enfrento la vida o como me ven los demás. Porque entender que soy el mayor tesoro de Dios, del Dios del universo, debe hacerme comprender lo que valgo realmente, quién soy realmente. Y es lo que Pablo le estaba diciendo. Por eso es que Pablo dice: ahora usted ya no es esclavo del pecado, porque el Dios eterno lo liberó, lo hizo su mayor tesoro. Ya el pecado no se enseñorea de su vida. Es decir, que si usted peca, es porque quiere pecar. Así que dígale a la persona que tiene a su lado: no hay excusa para pecar. Yo esta mañana hablábamos con mi esposa en una iglesia donde servíamos. Había alguien con quien comenzamos el ministerio. Era músico, tocaba el piano, cantaba y tenía un carisma
porque no era muy bonito, pero era carismático. Y lo seguían las mujeres, pero en un área que tenía que entregarle al Señor. Y siempre justificaba. Y yo le contaba a mi esposa esta mañana, un día nosotros dictábamos clases de bautismo. Y él llegó a dictar la clase de bautismo con su vestidito azul y una camisa blanca. Y en la camisa blanca tenía el beso aquí plasmado. Yo le digo, hermano, ¿ya se vio la camisa? No, ¿qué tengo? Y yo le muestro el pico que le zamparon ahí. Y entonces, en ese entonces no había marcadores como hoy en día, sino tableros de tiza. Ay, pastor, tan viejo, no le estoy preguntando eso, sino le estoy diciendo es la tiza para que se ubique en el contexto. Y cogió la tiza, la raspó y se tapó el beso del cuello. O sea, mañoso. Así somos muchos cristianos. Somos expertos en justificar nuestras faltas. Somos expertos en decir, no reconozco mi condición, simplemente pongo trapitos de agua. Y es lo mismo que pasó en el huerto del Edén, en el libro del Génesis, capítulo 3. ¿Cuántos han leído Génesis capítulo 3? ¿Cuántos saben que Génesis tiene más de 3 capítulos, por lo menos? Sí, porque están diciendo como... En Génesis 3 dice que cuando el hombre peca y Dios le dice a Adán, ¿qué pasó? ¿Qué dice Adán? ¿Qué dice Adán? Señor, la mujer que me diste. O sea que es bíblico que la culpa es de ellas. Amén, varones, está en la Biblia. Es bíblico. Gracias por tu palabra, Señor. La mujer que me diste. Cuando va la mujer, ¿qué dice la mujer? La serpiente. ¿Cierto? Y el juicio de Dios vino sobre la serpiente. O sea, alguien decía, como la serpiente no tuvo a quien culpar, igual ella era la culpable, pero ¿a qué voy con esto? A que el hombre siempre va a buscar culpables. Señor, es que pequé por esto, es que pequé por aquello, es que pequé porque fue que él, es que me dejé llevar por este. Cuando usted aprenda a reconocer su condición, entenderá que Cristo le puede hacer libre de su condición. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que nos gusta guardar esos secretos y esos pecados ocultos. En cierta ocasión había un niño, una pareja de hermanos, Juan y Lucrecia, se van a donde sus abuelos, pero Juan era un poco inquieto y Juan tenía una cauchera. ¿Cuántos alguna vez jugaron con cauchera o resortera? Creo que en Venezuela se le dice diferente. ¿Cómo se le dice? Onda o una onda. Entonces Juan y Lucrecia van a donde la abuela y Juan todo el día juegue con la cauchera o la resortera, pero no le pegaba nada. Frustrado y amargado ya venía para la casa y con la piedra afuera. Y cuando uno, vea, el mal genio es mal consejero. O sea, nunca tome decisiones de mal genio. Cuando usted toma decisiones de mal genio le da peor. ¿No le ha pasado? O sea, no tome decisiones de mal genio. Juan viene de mal genio, este niño que era una caspa jugando y nada le pegaba todo el día, había fallado. Cuando va llegando a la puerta de la finca de su abuela y ve el pato que la abuela más amaba. El chino le apuntó de pura piedra, no le ha pegado nada, dijo, no puedo ser tan de malas. Suelta la piedra, piedra a la cabeza, pato muerto. ¿Qué hace el chino? Se asusta porque lo primero que uno hace cuando le falla al Señor es mirar que nadie lo vea. Él mira que nadie lo vea, agarra el pato, lo esconde y cuando voltea a mirar, su hermana Lucrecia así. ¿Cuántos saben que los hermanos son una bendición? No le dijo nada, se sentaron a comer, abuelo, abuela, Juan y Lucrecia. Terminan de comer y la abuela dice, bueno, Lucrecia, vamos a lavar la loza. Ella sonríe como solo ella sabía sonreír y dice, no, abuela, Juan quiere lavar la loza hoy. Juan la mira con cara de ¿qué le pasa? Ridícula. Pero, y Lucrecia le susurra, acuérdate del pato. Al otro día el abuelo dice, nos vamos de pesca, Juan y Lucrecia. La abuelita dice, Lucrecia debe quedarse a ayudarme a cocinar. Lucrecia dice, no, abuela, anoche Juan me dijo que quería quedarse a ayudar toda la mañana a cocinar. Mira al pobre Juan y le susurra, acuérdate del pato. Y así duraron semanas
o días en que ella siempre le decía: acuérdate del pacto. Transcurridos estos días en que Juan hacía no solo sus tareas, sino las de su hermana Lucrecia, finalmente él no pudo más. Juan va donde su abuela y le confiesa lo que había pasado. Abuela, maté al pato. La abuela se arrodilla, le da un abrazo y le dice: amor, lo sabía desde el primer día que lo hiciste. Yo estaba ahí, yo vi lo que hiciste, estaba parada en la ventana, pero porque te amo, te perdoné desde el primer día. Lo único que me preguntaba era: ¿hasta cuándo permitirías que Lucrecia te tuviera esclavizado por lo que tú guardabas? Y hay algo que está clarísimo ahí, y es que hasta cuándo usted y yo vamos a permitir que los pecados que ocultamos y que guardamos nos hagan esclavos. Porque podemos engañar a todo el mundo, pero menos al Dios que nos dio la vida. ¿Cuántos dicen amén? Díganle que tiene a su lado: a todos podemos engañar. Así es, pero menos a Dios. Por eso creo que es importante que entendamos que cuando la gracia de Dios se ha manifestado, ha traído libertad al hombre. Así que el pecado ya no se enseñorea de usted y de mí. Antes, usted y yo habíamos sido esclavizados por el pecado, pero ahora somos posesión exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el autor sigue diciendo: redimirnos, purificarnos, para así un pueblo propio. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Ya no somos cualquiera, somos parte de la familia de Dios. Y lo hermoso es que dice: para ser celosos de buenas obras. La idea de Pablo es de que cuando la gracia de Dios se ha manifestado, el pecado no se enseñorea de mí. Yo entiendo que ahora soy parte de la familia de Dios y por ende mi actuar es diferente. La idea expresa, hermano, de que ese pueblo de Dios anhela obrar, vivir de manera distinta, porque ahora somos hechura suya, es hechos a la imagen de Dios. William Hendrickson dice: como el pueblo redimido de Dios, nosotros damos evidencia de nuestra salvación, siendo un pueblo celoso de buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Las buenas obras no son un accesorio de nuestra vida cristiana o algo que hacemos según nos convenga, sino que deben ser una parte natural e integral de nuestra vida diaria, algo que realizamos con gran celo y devoción para la gloria de Dios. Es decir, ¿a cuántos aquí les gusta lavar loza? ¿A cuántos nos toca? Cuando usted lava la loza, no eche vainas. Es que nadie más hace en esta casa. Es que tragan y parecen animales que dejan todo ahí botado. Es que eso parece que... Cuando lave la loza, glorifique al Señor. Como no le toca a usted, pastor, yo lo hago. Yo lavo la loza para que no me vacíen. Yo lavo la loza y a veces hay un locerío berriondo que yo digo: Dios mío, eso que tengo solo 2 hijos. Losas, ollas, yo no sé si ha pasado, pero a veces pareciera que la cocina estuviera endemoniada y se multiplica la rosa. Yo digo: Dios mío, ¿a qué horas está endemoniada esta vaina? Pero no, yo empiezo a hacer cuentas y digo: sí. Glorifique al Señor. Cuando tenga que tender la cama, glorifique al Señor, no pelee. Es que nos sacuden esa berraca cama, es que no saben ni dormir, mire cómo envuelven esa sábana. Dele gloria al Señor, hermano. Cuando usted va entrando a su conjunto, ¿no le ha pasado que el que va adelante deja cerrarle la puerta en la cara? Y usted quisiera decirle tantas cosas, pero Señor, gracias por todo, porque en todo lo que yo haga voy a glorificar a Dios. Mire, a mí me pasó, yo había un señor que siempre que yo iba a salir se hacía no se hacía se hacía el que no me veía y dejaba cerrar la puerta. Y un día yo iba adelante y yo lo vi venir, y pues ahora se la estrello en la cara. Pero dije: no, mis obras deben glorificar a Dios.
Entonces le tuve la puerta y de la manera más hipócrita, porque fui hipócrita, le dije, siga vecino, con ganas de estrellársela. Pero yo tuve que decirle, Señor, ayúdame, porque debo entender que mis obras tienen que glorificarte a ti. ¿Me voy a entender? Y es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Si Jesús nos libertó porque se entregó, porque pagó por usted y por mí, si Jesús nos hizo libre del pecado para que no tengamos patos ocultos o pecados ocultos, entonces ahora que somos su pueblo, tenemos que todas nuestras obras deben glorificarlo a Él. Y no es lo que usted hace por otros, es aún lo que usted hace por usted mismo. Dele gloria a Dios en todo lo que hace allí en su casa, en su trabajo, en el transporte. Glorifique a Dios con todo lo que hace. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser un pueblo que entiende que la gracia manifestada trae libertad. Por eso es que usted no reacciona como antes. Como antes. Sócrates le decía a sus discípulos, cuando quiera desahogarse de su rabia, vaya y grite a un cementerio. Porque los cementerios están llenos de muertos que no le van a responder. ¿Me voy a entender? Y se supone que usted y yo hemos muerto en Cristo. Cuando usted quiere reaccionar como no debe, simplemente no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque usted ha muerto con Cristo. Cuando usted quiera reaccionar de manera contraria a Cristo, usted todavía es carne. ¿Me voy a entender? Necesita morir a eso. ¿A qué cosas debe morir? Bueno, hoy es la mañana para que se analice y diga, Señor, ¿a qué cosas debo morir que no te glorifican a ti? Que es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Por último, versículo número 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Y venimos a un texto que a veces es un poco mal usado o malinterpretado por muchos para justificar la arrogancia o la soberbia. Dígale a la persona que tiene a su lado, la gracia manifestada hay que predicarla. Y lo primero que dice Pablo es poner un énfasis esto. ¿Qué es esto? De todo lo que viene hablando. Algunos han querido sumar el versículo 15 a la parte 3, 1 en adelante, pero la mayoría de autores dicen que hace parte de esto que hemos estudiado, donde está el listado de cosas a las que uno debe después hablar o en las que uno tiene que corregir. Pablo dice esto. Y parece o dice esto: habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Y es interesante, hermano, que lo que Pablo está diciendo, hay tres cosas que todo cristiano, pastor, maestro, líder deben hacer. Tres cosas que todo creyente tiene que aprender a realizar. Y esto de que esto habla, la palabra hablar es la palabra predicación que usa ahí. O sea, esto tú debes predicar. ¿Y qué tiene que predicar? Lo que lo va a llevar a exhortar y lo que lo va a llevar, hermano, a reprender. Y número uno es enseñarle a la gente que hay un Cristo que murió por ellos en una cruz. Nosotros no nos gusta predicar el evangelio o hablarle a la gente. Pasamos por mucha gente y hace muchos años hubo un amigo que me dijo a mí, él se volvió cristiano. Él después tocaba piano en la iglesia y una vez con lágrimas en los ojos, y esa imagen a mí me quedó marcada, en una esquina de una panadería hablando, me decía, pastor, ¿cuántos años fuimos amigos antes de estar en la iglesia? De muchos años, fulano. Me dice, ¿y usted por qué nunca? Yo no era pastor, yo era un cristiano, pero ya era líder en una iglesia. Y me dice, ¿usted por qué nunca me habló de Jesús? Y eso me hizo sentir tan confrontado y tan avergonzado delante de Dios. Él llorando me decía, porque usted nunca me habló de Jesús. Y hemos perdido la costumbre, que es un llamado para toda la iglesia, de predicar a Cristo, de hablar de Cristo, de enseñar de Cristo. Así que creo que una de las exhortaciones a las que Pablo nos está llamando es a la tarea, hermano. Y yo le animo a que usted le diga a la persona, no para sentir mal ni acusar con su pecado, sino todo lo contrario, para que la gente sepa que hay un remedio para la condición moral que hoy en día se está presentando, que hay un remedio para la culpa que se está cargando y que ese remedio es lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuánto lo creen? La gente necesita escuchar de Cristo, pero también
el contexto en el que Pablo viene hablándole a Tito desde el capítulo 1 es sobre la condición de la iglesia de Creta, los falsos maestros que se están levantando. Y por eso en la primera sección del capítulo 1, Pablo hace toda una defensa de quién es Jesús, de la Trinidad, y toda una defensa teológica de la doctrina bíblica. Porque su deber y mi deber es también llamar al creyente que está en el error doctrinal. Decirles, no entrar a pelear, porque la Biblia no es para contender, pero sí aquel que yo veo que está en un error doctrinal, con todo el amor, hacerle entender, hermano, que donde está, no está en el lugar correcto. O sea, que la doctrina bíblica no es negociable, que los principios bíblicos no se negocian. Que el Señor nos ayude, hermano. Y por eso es que aquí es donde quiero centrarme para finalizar este punto. Esto habla, exhorta y reprende, que es el llamado de todo cristiano, con toda autoridad. Yo he escuchado gente que dice, y toma este texto para decir, yo tengo la autoridad, por eso no me menosprecie. Y hay gente que se cree que cuando Pablo está hablando aquí de autoridad, está hablando de superioridad o de espiritualidad, y este texto no tiene que ver nada con eso. Cuando Pablo le está diciendo, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, hay un mandato específico. Es la misma autoridad que Dios le delega a Pablo para predicar. Ahora Pablo le está diciendo a Tito, la misma expresión de predicación o de autoridad está en el contexto de proclamar una verdad bíblica. Es decir, la autoridad que Pablo le estaba delegando a Tito era la de predicar la palabra de Dios. No era una autoridad de arrogancia, no era una autoridad de mandar, no era una autoridad de ser o de ser más espirituales, sino la autoridad ahí era predica la palabra o la verdad bíblica, proclama lo que el Salvador hizo. Esa era la autoridad que la que Cristo le había delegado a Pablo. Pablo ahora le está delegando a Tito. Entonces la autoridad, hermano, no es una autoridad de mandar, sino es una autoridad de predicar la palabra. Por eso cuando hay alguien que no predica la verdad bíblica, no tiene autoridad. Y es lo que la Biblia está enseñando. Necesitamos una generación que tenga autoridad para hablar la palabra de Dios, para predicar la verdad bíblica. No callemos, no nos avergoncemos, pero tampoco caigamos en la arrogancia ni en la espiritualidad falsa y pensar que podemos juzgar. Hay un equilibrio. Por eso me llamó mucho la atención lo que hizo el pastor Armando Alducin esta semana, que primero da una cosa sobre la venida de Cristo, pero de la manera más humilde dice, perdónenme por mi error de interpretación, estuvieron mal los cálculos, me dejé llevar, explica el por qué llegó a esa conclusión y por qué está mal esa conclusión. Y usted y yo estamos llamados es a predicar, a presentar y a hablar la palabra de Dios. Autoridad no es arrogancia, autoridad no es autoritarismo. La autoridad es la que nos da la palabra de Dios para proclamar a Cristo y sus verdades bíblicas. No se me estoy dando a entender, esa es la autoridad a la que estamos llamando. Por eso cuando alguien dice, es que yo tengo la autoridad de Dios para decirle lo que le digo, la autoridad es la que da la palabra para predicar la palabra. Esa es la autoridad bíblica. Así que no callemos, vamos, caminemos, andemos con el Señor y que Él nos ayude cada día a predicar más de Cristo. Creo que es importante que en medio de una sociedad como la que vivimos actualmente, conozcamos la Escritura. Por eso yo le motivo a que usted entre a los estudios de los jueves que están en YouTube. Ahí están grabados los estudios bíblicos de los jueves. A que usted entre a los cursos que se estaban dictando o se están dictando. Creo que cada uno paso. Unos cursos que estaban dictando los lunes, hay unos cursos que el Padre Lino está dictando los lunes. Mientras arranca el seminario, se puede entrar, ingrese. Entra a los estudios bíblicos de los jueves, o sea, capacítese en las verdades bíblicas. Si usted no conoce la Biblia ni las verdades bíblicas, fácilmente va a ser engañado, fácilmente va a ser llevado por otras doctrinas. Pero también es importante que conozcamos la gracia divina y entendamos que la gracia manifestada
nos da esperanza, nos liberta del pecado, pero sobre todo la gracia manifestada nos da autoridad para predicar a Cristo y su resurrección. Y necesitamos una iglesia, una generación que camine de la manera correcta como Cristo quiere que caminen y vivan toda la gracia manifestada. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? Y con sus ojos cerrados vamos a hacer una oración al Señor hoy. Y quiero invitarle a que se coloque en pie por unos momentos en esta mañana. Te adoramos, Señor. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. O sea, estamos llamados a hablar, que es a predicar, a exhortar y a reprender con toda autoridad bíblica de la palabra. Estas verdades, háblalas, exhorta, reprende con autoridad para proclamar la verdad. Pero hay una esperanza como la que tenían los cristianos, tienen aquella generación que se está levantando en Kenia. Esa esperanza que les permite decir: no oramos que nos libres del mal, sino oramos que nos permitas ser fieles, porque hay una esperanza, porque la gracia manifestada me hace ver que soy pecador, pero por más que luche con cosas de mi vida, está Cristo para traer libertad. La gracia manifestada me hace entender que el valor no me lo da un grupo de personas, o cuánto tengo, o cómo me veo, sino que el valor me lo da el que murió por mí en una cruz, que me hizo su máximo tesoro, su especial tesoro. Su posesión más valiosa soy yo en las manos del Dios que creó el universo. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. ¿Y por qué no le canta esto en esta mañana? Es todo en mi vida, bendecirte es la pasión Que arde en mi corazón. agradarte, es mi gran deseo, Es mi gran anhelo mi gran anhelo, adorar. es lo que mantiene El aliento en mi ser. el aliento en mi ser, poderte satisfacer, es el motivo Por el cual yo vivo, por el cual yo vivo, por el cual, el Señor. cual no existe. Dile: yo quiero ser un adorador, Un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia. se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Dile: yo quiero ser Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia. se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. ¿Por qué no le dices hoy: Señor, estoy delante de ti? Ayúdame a caminar en esa esperanza que tú me has dado. Ayúdame a vivir en libertad, porque de pronto hay cosas ocultas en mí. Y esas cosas ocultas no me permiten comprender que soy el pueblo de Dios. Ni comprender, Señor, que mis obras ahora son diferentes. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame a saber, Señor, que hay un mandato. Habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Ayúdame a conocer esa verdad bíblica
para poder hablar de las verdades que tú tienes, para poder ayudar a aquel que está en el error doctrinal, para poder predicar a aquel que está sumido en lo que el mundo ofrece, Señor. La gracia manifestada, Dios, ayúdanos a que sea una realidad en nuestra vida. Ayúdanos a vivirla todo el tiempo, en todos los contextos en los que nos movemos, laborales, Señor amado, académicos, familiares, eclesiales, Señor, en todo el contexto en donde podamos movernos. Ayúdanos a manifestar, Señor, esa gracia que tú has traído a cada corazón. Y esa esperanza es la que nos sostiene en medio del dolor, de la enfermedad, de la decepción, de la persecución, del sufrimiento. Y hoy descansamos en la esperanza de que tú vuelves, Señor. Por eso te adoramos hoy. Ayúdanos, Señor, a estar listos, porque el Señor vuelve en cualquier momento. Gracias en esta mañana, Padre, te adoramos y te bendecimos a ti. ¿Por qué no volvemos a cantarle esto al Señor? Y a decirle con todo nuestro corazón: un adorador, que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia, que se deleita en tu presencia, y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu Presencia y su deseo. Nuevamente dígale: yo quiero ser un adorador, Señor. Yo quiero ser un adorador, que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia, y su deseo es amarte. dígale: yo quiero ser un adorador, Señor. Yo quiero ser un adorador, Que ante tus pies, que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia, y su deseo es amarte. Gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos adorarte con todo nuestro corazón. Descansamos en ti y te damos gracias por la gracia manifestada a cada una de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias, en Cristo Jesús. Amén y amén. Porque una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. Les llevo con el paslino. Mi hermano, dije: paz, amor. Muy buenos días, Dios los bendiga. ¿Dónde está